Pero si les he contado mi desliz con Malitzin aquella noche, es solo para explicarles por qué está viva hasta este día, aunque después de eso la odié más que nunca. Mi odio se inflamó más al ver la repugnancia reflejada en los ojos de Bill y la que por ende sentí por mí mismo. Sin embargo, jamás volví a intentar nada contra la vida de Malitzin, aunque tuve otras oportunidades y de ninguna manera traté de impedir sus ambiciones. Ella tampoco me hizo daño, ya que no tuvo motivo para ello, pues sus ambiciones se vieron satisfechas, ya que llegó a pertenecer a la nueva nobleza de esta Nueva España, así es que yo pasé desapercibido para ella. He dicho que Cortés quizá quiso a esa mujer porque la mantuvo a su lado durante algunos años más. No trató de esconderla ni cuando inesperadamente llegó de Cuba su esposa, doña Catalina, a quien tenía abandonada por mucho tiempo. Doña Catalina murió unos meses después. Algunos lo atribuyeron a tristeza y otros a razones menos románticas. El mismo Cortés convocó un juicio formal que lo absolvía de alguna culpabilidad por la muerte de su esposa. Poco después de eso, Malitzin dio a luz a Martín, el hijo de Cortés. El niño ahora tiene unos 8 años y tengo entendido que pronto partirá a España para estudiar allá. Cortés no se apartó de Malitzin hasta después de su visita a la corte del rey Don Carlos, de donde regresó como el Marqués del Valle, trayendo con él a su recién adquirida marquesa doña Juana. Entonces se aseguró de que Malitzin, a quien había hecho a un lado, quedara bien establecida económicamente. En nombre de la corona, le dio una concesión considerable de tierra e hizo que contrajera matrimonio en una ceremonia cristiana con un tal Juan Jaramillo, capitán de un barco. Desgraciadamente, el comedido capitán desapareció en el mar poco después. Así que hoy en día Malitzin es conocida por ustedes, reverendos escribanos, y por su ilustrísima del obispo, que la trata con la mayor deferencia como doña Marina, viuda de Jaramillo, dueña de la impresionante isla en el estado de Tacachimpa, cerca del pueblo del Espíritu Santo, el pueblo que anteriormente se llamaba Coatzacoalcos, y la isla que le concedió la corona se encuentra en el río en donde hace mucho tiempo la muchacha esclava Uño Caña me ofreció un trago de agua. Doña Marina vive porque la dejé vivir y la dejé vivir porque por un breve tiempo, una noche ella fue. Bien, ella representó a alguien a quien yo había amado. Ya sea que los españoles tontamente habían estado demasiado ansiosos por devastar el corazón del único mundo, o deliberadamente habían escogido hacer su ataque lo más inolvidable, punitivo y cruel. Aunque no había caído la noche completamente cuando sonaron sus cañones y atacaron a la multitud con sus espadas, lanzas y arcabuces, matando o hiriendo horriblemente a más de 1000 de las mujeres, doncellas y niños que danzaban. Pues en esos momentos, cuando apenas empezaba a oscurecer, solo unos cuantos de nuestros guerreros mexicas se habían infiltrado en la actuación, por lo que solo habían caído unos 20 o menos, y ninguno de los campeones o señores que habían concebido la idea del levantamiento. Después de lo que hicieron los españoles, ni siquiera fueron a buscar a los conspiradores principales para castigarlos. Los hombres blancos, después de su salida explosiva del palacio, se volvieron a retirar de allí y no se atrevieron a salir otra vez a la ciudad, cuya gente estaba enfurecida. Para disculparme por haber fallado en mi intento de eliminar a Malitzin, no fui en busca de Cuitláhuac, el jefe guerrero, quien me imagino que debía estar echando pestes de rabia y frustración. En su lugar busqué al señor Cuauhtémoc, esperando que él fuera más comprensivo ante mi fracaso.
Lo había conocido como él era un niño e iba a visitarnos con su madre, la primera señora, en aquellos días en que su padre Aguizotl y mi esposa Sinyaya aún vivían. En aquel tiempo Cuauhtémoc había sido el príncipe heredero al trono mexica y había sido solo por culpa del infortunio el que no fuera Hueytlatuani antes de que Moctezuma fuera puesto en ese oficio. Como Cuauhtémoc conocía la desilusión, pensé que sería más indulgente conmigo por no haber prevenido el que Malitzin avisara a los hombres blancos. Nadie lo culpa a Mixtin, me dijo cuando le conté cómo había eludido el veneno. Le hubiera hecho un gran servicio al único mundo si se hubiera podido deshacer de esa mujer traidora, pero no importa que no lo haya logrado. Perplejo le dije, ¿no importa? ¿Por qué no? Porque ella no nos traicionó, dijo Cuauhtémoc. Ella no tuvo que hacerlo. Hizo una mueca como de dolor. Fue mi honrado primo, nuestro venerado orador Moctezuma. ¿Qué? Exclamé. Cuitláhuac fue a ver al oficial Tonatiuh Alvarado, como recordará, y pidió se le concedió permiso para la ceremonia a Iztaccíhuatl. En cuanto Cuitláhuac se fue del palacio, Moctezuma le dijo a Alvarado que tuviera mucho cuidado, pues era un engaño. ¿Por qué? Cuauhtémoc se encogió de hombros. Orgullo herido, despecho vengativo. Es de suponer que Moctezuma no le agradaría mucho la idea del levantamiento planeado por sus inferiores, sin su consentimiento y hecho sin su aprobación o participación. Sea cual fuera su verdadera razón, su excusa es que no consentirá en romper su tregua con Cortés. Lancé una maldición que generalmente no se aplica a los venerados oradores. ¿Cómo se puede comparar nuestra ruptura de una tregua con una instigación en la matanza de 1000 mujeres y niños de su propia raza? Imaginemos caritativamente que esperaba que Alvarado solamente prohibiera la celebración y que él no pensó en la posibilidad de que se dispersara a los celebrantes con tanta violencia. ¿Dispersarlos con tanta violencia, gruñí? Esa es una manera nueva de decir matanza sin distinción. Mi esposa, un simple espectador, fue herida. Una de sus 2 sirvientas fue muerta y la otra huyó horrorizada para esconderse en algún lado. Por lo menos, dijo Cuauhtémoc con un suspiro, el incidente ha unido a toda nuestra gente que se siente ultrajada. Antes solamente murmuraban y gruñían, algunos desconfiando de Moctezuma, otros apoyándolo, pero ahora todos están listos para acabar con él, pedazo por pedazo, junto con todos los que se encuentren en el palacio. Muy bien, dije, entonces hagámoslo. Aún tenemos a la mayoría de nuestros guerreros. Levantemos también a los habitantes de la ciudad, hasta los ancianos como yo, y caigamos sobre el palacio. Eso sería un suicidio. Los extranjeros han levantado barricadas por dentro, detrás de sus cañones, de sus arcabuces y de sus ballestas apuntados desde cada ventana. No nos podríamos acercar al edificio sin ser completamente aniquilados. Debemos combatirlos en lucha cuerpo a cuerpo, como se planeó originalmente, y debemos esperar a tener esa oportunidad otra vez. ¿Esperar?, dije lanzando otra maldición. Pero mientras esperamos, Cuitláhuac está llenando la isla con más guerreros. Tal vez se haya dado cuenta de un aumento en el tráfico de canoas y lancheros de carga que cruzan de la tierra firme para acá, aparentemente llevando flores, verduras y cosas por el estilo. Escondidos debajo de esos cargamentos hay hombres y armas. Son las tropas Acolhua de Cacama de Texcoco, tropas Tecpaneca de Tlacopan. Mientras nosotros nos hacemos fuertes, nuestros enemigos pueden debilitarse. Durante la masacre, todos sus sirvientes y asistentes huyeron del palacio. Ahora, por supuesto, ni un solo vendedor, mexicatl o cargador les llevará ni comida ni nada. Dejaremos que los hombres blancos y sus amigos, Moctezuma, Malitzin, todos ellos, se queden sentados en su fortaleza y sufran un tiempo.
Y pregunté, ¿tiene Cuitlagua la esperanza de rendirlos por hambre? No, estarán incómodos, pero tienen las cocinas y despensas lo suficientemente llenas como para sostenerlos hasta que Cortés regrese. Cuando lo haga, no debe de encontrarnos demasiado agresivos, manteniendo el palacio bajo sitio, porque todo lo que tendría que hacer sería montar un sitio de ataque similar alrededor de toda la isla y dejarnos morir de hambre como nosotros lo estamos haciendo con ellos. ¿Por qué hemos de permitir que regrese?, le pregunté. Sabemos que vienes acá. Ataquémoslo abiertamente. ¿Se ha olvidado de la facilidad con la que ganó la batalla de Tezcala? Y ahora trae muchos más hombres, caballos y armas. No nos enfrentaremos con él en el campo. Cuitlagua piensa dejar que Cortés llegue hasta aquí sin oposición y que encuentre a todas sus gentes sanas y la tregua aparentemente restaurada. No sabrá que tenemos guerreros escondidos solo esperando. Pero cuando lo tengamos, junto con todos sus hombres blancos dentro de nuestro territorio, entonces atacaremos suicidamente si es necesario, y limpiaremos de su suciedad esta isla y todo el distrito del lago. Quizás los dioses decidieron que ya era tiempo de que Tenochtitlán tuviera un cambio bueno en su tonal y común, porque ese último plan sí funcionó, con unas cuantas complicaciones imprevistas. Cuando recibimos la noticia de que Cortés y la multitud de soldados que lo acompañaban se estaban acercando, todos en la ciudad, por órdenes del regente Cuitláhuac, asumieron una apariencia exterior de tranquilidad normal, incluso los viudos, huérfanos y demás parientes de las personas que murieron. Se colocaron los puentes exactamente igual, otra vez en los 3 caminos puentes, y los viajeros y cargadores caminaban y paseaban por ahí. Los barcos y las canoas que llevaban los canales de la ciudad y el lago que rodeaba la isla llevaban en verdad cargas inofensivas. Los miles de guerreros Acolhua y Tecpaneca, que antes habían sido transportados en secreto bajo las narices de los aliados de Cortés que se encontraban en tierra firme, estaban escondidos desde entonces. Es más, 8 de ellos estaban viviendo en mi casa, aburridos e impacientes por algo de acción. Las calles de Tenochtitlán se encontraban tan llenas como siempre y el mercado de Tlatelolco tenía el mismo movimiento multicolor y seguía tan ruidoso como siempre. La única parte de la ciudad que estaba casi vacía era el corazón del único mundo, con su pavimento de mármol aún salpicado de sangre. Su vasta extensión solo era atravesada por los sacerdotes de los templos que estaban allí, que continuaban cada día sus funciones orando, cantando, quemando incienso y soplando las trompetas de concha al amanecer, al mediodía y demás. Cortés llegó cauteloso, temiendo alguna animosidad porque, como era natural, había oído acerca de aquella masacre y no expondría a su ejército, aun siendo formidable, al riesgo de una emboscada. Después de desviarse de Texcoco a una distancia prudente, llegó a orillas del lago por el sur como antes, pero no tomó el camino puente del sur de Tenochtitlán, pues sus hombres hubieran sido vulnerables a un ataque de canoas cargadas de guerreros si estos desfilaban por el espacio abierto de ese largo camino puente. Continuó alrededor del lago y por arriba de su orilla occidental, dejando al príncipe Floroscura y a sus guerreros, acomodando los grandes cañones a intervalos, todos ellos apuntados a través del agua hacia la ciudad, con hombres que los atendieran. Marchó por todo el camino hacia Tlacopan, porque ese camino puente es mucho más corto. Primero él y más o menos 100 de sus jinetes lo cruzaron galopando, temiendo que les quitaran los puentes de un momento a otro. Luego sus soldados hicieron lo mismo, corriendo en grupos como de 100 hombres a la vez. Una vez que se encontró en la isla,
Cortés debió de respirar con más facilidad. No había habido ninguna emboscada ni otro obstáculo a su regreso. Aunque la gente que transitaba por las calles de la ciudad no lo saludaban con una bienvenida tumultuosa, tampoco lo rechazaban. Solo inclinaban la cabeza como si él nunca se hubiera ido. Y debió de sentirse cómodamente poderoso por estar acompañado de 1500 de sus compatriotas, sin mencionar el respaldo de miles de guerreros aliados acampados en un arco alrededor de la tierra firme. Tal vez se convenció de que nosotros, los mexica, por fin nos habíamos resignado a reconocer su supremacía. Así que desde el camino puente, él y sus tropas marcharon por la ciudad como conquistadores reconocidos. Cortés no mostró ninguna sorpresa al encontrar la plaza central desierta. Tal vez pensó que la habían dejado así para que la utilizara. De todos modos, la mayor parte de su fuerza se detuvo allí y con mucho ruido, actividad y pestilencia de sus humores desagradables, empezaron a atar sus caballos, sacar sus cobijas, prender fogatas y, en una palabra, acomodarse para una estancia indeterminada. Todos los tezcaltecas, a excepción de sus campeones, dejaron el palacio de Azcayatl y también acamparon en la plaza. Moctezuma y un grupo leal de sus cortesanos por primera vez salieron del palacio desde la noche de Iztaccíhuatl a recibir a Cortés, pero él desdeñosamente no les hizo caso. Él y su recién llegado compañero de armas, Narváez, pasaron entre ellos y entraron al palacio. Me imagino que lo primero que hicieron fue gritar pidiendo comida y bebida. Y me hubiera gustado ver la cara de Cortés cuando le sirvieron los soldados de Alvarado y no los sirvientes, y que solamente comió frijoles viejos, puré de atole y otras provisiones como esas. También me hubiera gustado escuchar la primera conversación entre Cortés y Alvarado, cuando ese oficial con aspecto de sol le contó cómo había controlado heroicamente ese levantamiento de mujeres y niños desarmados, pero como no pudo eliminar a un puñado de guerreros mexica, quienes todavía podían ser una amenaza. Cortés y todo su ejército habían llegado a la isla por la tarde. Evidentemente él, Narváez y Alvarado habían permanecido juntos en conferencia hasta el anochecer, pero lo que discutieron o los planes que trazaron nadie lo supo. Lo único que sé es que en determinado momento Cortés mandó una compañía de soldados a través de la plaza al palacio de Moctezuma, en donde las lanzas, barras de hierro y vigas echaron abajo las paredes con que Moctezuma había tratado de sellar los cuartos del tesoro. Luego, como hormigas trabajando entre un panal de miel, los soldados, yendo y viniendo, transportaron todo el tesoro de oro y joyas al comedor del palacio donde estaba Cortés. Eso les llevó a los hombres la mayor parte de la noche, porque costaba mucho trabajo saquear, ya que no era fácil de transportar en la forma en que estaba, por ciertas razones que es mejor que explique. Ya que nuestros pueblos creían que el oro es el excremento sagrado de los dioses, nuestros tesoreros no lo guardaban simplemente en su forma natural de polvo o piedras, no lo derretían en forma sin expresión o hacían monedas de él como hacen ustedes los españoles. Antes de llegar a nuestra tesorería pasaba por las manos expertas de nuestros orfebres, quienes aumentaban su valor y belleza transformándolo en figuritas, alhajas incrustadas de joyas, medallones, coronas, adornos de filigrana, jarros, tazas y platos. Toda clase de obras de arte hechas en honor a los dioses. Así que mientras Cortés debía de estar radiante de felicidad al ver la pila que constantemente crecía en ese tesoro, que sus hombres estaban colocando en el corredor y casi llenando aquella sala espaciosa, también debió fruncir el ceño al ver la variedad de formas, tan poco prácticas como para ser transportadas, ya fuese por los caballos o por los cargadores. Mientras Cortés ocupó en esta forma su primera noche de regreso a la isla,
La ciudad que lo rodeaba permaneció callada, como si nadie hiciera caso de esa actividad. Cortés se acostó poco antes del amanecer, llevándose a Malitzin con él, y de la manera más despectiva dejó dicho que Moctezuma y sus consejeros principales estuvieran listos para verlo cuando despertara y los llamara. Así que Moctezuma, patéticamente obediente, envió mensajeros al día siguiente muy temprano para llamar a su consejo de voceros y a otros, incluyéndome a mí. No tenía pajes de palacio a quienes pudiera enviar. Fue uno de sus hijos menores quien llegó a mi casa y estaba mal vestido y sucio después de su estancia tan larga en el palacio. Todos los conspiradores estábamos esperando tal mensaje y habíamos planeado vernos en la casa de Cuitláhuac. Cuando nos reunimos todos mirábamos expectantes al regente y jefe de Guerrero, y uno de los consejeros ancianos le preguntó: ¿obedecemos el mandato o lo ignoramos? Obedecemos, respondió Cuitláhuac. Cortés aún piensa que nos tiene indefensos por retener a nuestro complaciente gobernante en su poder. No lo desilusionemos. ¿Por qué no?, preguntó el alto sacerdote de Huitzilopochtli. Estamos listos para nuestro asalto. Cortés no puede meter este ejército dentro del palacio de Azcayatl, poniendo barricadas en contra de nosotros, como lo hizo Tonatiuh Alvarado. No tiene que hacerlo, dijo Cuitláhuac. Si le damos la más ligera alarma, rápidamente puede convertir todo el corazón del único mundo en una fortaleza tan impenetrable como lo fue el palacio. Debemos dejar que se confíe con falsa seguridad un poco más. Iremos al palacio como se nos pidió y actuaremos como si nosotros y todos los mexicas todavía fuéramos los muñecos dóciles y pasivos de Moctezuma. El mujer serpiente señaló: Cortés podría mandar cerrar la entrada cuando estemos allí y también nos tendría como rehenes. Soy consciente de eso, dijo Cuitláhuac, pero todos mis campeones y Coachín ya tienen sus órdenes, no necesitarán mi presencia. Una de mis consignas es de que continúen haciendo los diferentes artificios y movimientos, sea cual sea el peligro en que me encuentre o en que se encuentre quien esté en el palacio en el momento de atacar. Si prefiere no compartir ese riesgo, Tlacotzin o alguno de ustedes, en este momento les doy permiso de irse a sus casas. Por supuesto que ningún hombre se echó para atrás. Todos acompañamos a Cuitláhuac al corazón del único mundo y con fastidio nos abrimos paso entre la multitud apestosa de hombres, caballos, fogatas, armas amontonadas y demás cosas. Me sorprendió ver, agrupado en un área a un lado de los hombres blancos como si fueran inferiores, un contingente de hombres negros. Me había hablado acerca de esos seres, pero hasta entonces nunca los había visto. Movido por la curiosidad, dejé por un momento a mis compañeros para ver más de cerca a esos seres extraños. Usaban casquetes y uniformes idénticos a los de los españoles, pero físicamente se parecían menos a ellos que yo. No eran realmente negros, pero sí de un pardo negruzco como el corazón de madera del árbol de Líbano. Tenían narices peculiarmente planas y grandes, labios protuberantes. En verdad se parecían a aquellas cabezas de piedra gigantescas que una vez vi en la nación olmeca. Y sus barbas solo eran como una pelusa negra y rizada, casi invisible hasta que me acerqué. Pero entonces estuve lo suficientemente cerca para observar que uno de los hombres negros tenía la cara cubierta con granos rojos y pústulas que supuraban, como los que había visto hace mucho tiempo en la cara del hombre blanco llamado Guerrero, y rápidamente me fui a reunir con mis señores compañeros. Al llegar a la entrada del muro de la serpiente que da paso al palacio de Azcayatl, los centinelas blancos allí apostados nos registraron, buscando armas escondidas antes de dejarnos pasar. Pasamos por el comedor en el que, a semejanza de una montaña, se encontraban tiradas las alhajas, las joyas y el oro que resplandecían ricamente aún en ese cuarto oscuro. Varios soldados que se suponía que debían estar
cuidando el tesoro, manoseaban algunas piezas sonriéndoles y casi babeando sobre ellas. Subimos al salón del trono donde nos esperaba Cortés, Alvarado y muchos españoles más, incluyendo al recién llegado Narváez. Moctezuma se veía cercado y oprimido, ya que la mujer Malitzin era la única de su raza entre esa multitud de blancos hasta que nosotros llegamos. Todos besamos la tierra enfrente de él, pero él solo nos saludó con una inclinación de cabeza, mientras continuaba hablando con otros hombres blancos. Yo no sabía cuáles eran las intenciones de la gente, solo sabía que planeaban una ceremonia. Por medio de su Malitzin le dije a Alvarado que sería mejor no permitir que esa reunión se llevara a efecto tan cerca de esa guarnición, que sería mejor que él ordenara que la plaza quedara libre de gente, dijo Moctezuma y suspiró trágicamente. Bueno, ustedes saben de qué manera tan calamitosa la dejó libre de gente. Sí, dijo Cortés entre dientes. Sus ojos opacos miraron fríamente a Alvarado, quien estaba parado retorciéndose los dedos y se veía como si se hubiese pasado una noche muy mala. Pudo haber arruinado todos mis... Cortés tosió y en lugar de eso dijo: puede haberme convertido en el enemigo de toda vuestra gente para siempre. Lo que me extraña, don Moctezuma, es que no fue así. ¿Por qué no? Si fuera uno de vuestros súbditos y hubiera sufrido tal maltrato, yo habría tirado por lo menos mi excremento, pero nadie en la ciudad parece mostrar ni la más mínima señal de odio. Y eso me parece muy poco natural. Hay un proverbio español que dice: puedo evitar el torrente turbulento, que Dios me cuide de las aguas tranquilas. Es porque todos me culpan a mí, dijo Moctezuma sintiéndose desdichado. Ellos creen que insensatamente ordené matar a mi propia gente, a todas aquellas mujeres y niños, y que cobardemente empleé a sus hombres como armas. Para entonces tenía lágrimas en los ojos. Por eso todos mis criados me dejaron disgustados y desde entonces no se ha parado por aquí ni siquiera un vendedor de gusanos fritos de maguey. Sí, qué situación tan difícil, dijo Cortés. Debemos remediar eso. Volvió su rostro a Cuitláhuac e indicándome que tradujera le dijo: usted es el jefe guerrero. No especularé sobre la verdadera intención de esa supuesta celebración religiosa. Hasta me disculparé humildemente por la impetuosidad de mi propio teniente, pero le recuerdo que todavía existe una tregua. Debo pensar que es responsabilidad de un jefe guerrero el procurar que mis hombres no queden segregados y aislados, privados de comida y de contacto humano con sus anfitriones. Cuitláhuac respondió: solo estoy al frente de los guerreros, señor capitán general. Si la población civil prefiere esquivar este lugar, yo no tengo ninguna autoridad para ordenarles lo contrario. Esta solamente reside en el venerado orador. Fueron sus propios hombres los que se encerraron aquí junto con el venerado orador. Cortés se dirigió nuevamente a Moctezuma. Entonces la decisión es vuestra, don Moctezuma. Vos debéis aplacar a vuestra gente y convencerla de que nos surtan otra vez de provisiones y de que nos sirvan. ¿Cómo puedo hacerlo si no se me acercan?, preguntó Moctezuma gimiendo. Si salgo a su encuentro, tal vez vaya a mi muerte. Os proporcionaremos una escolta, empezó a decir Cortés cuando un soldado entró corriendo y lo interrumpió diciendo: mi capitán, los nativos empiezan a reunirse en la plaza. Hombres y mujeres se están juntando alrededor de nuestro campamento y vienen para acá. No traen armas, pero sus expresiones no son muy amistosas. ¿Los expulsamos? ¿Los rechazamos? Dejad que lleguen, respondió Cortés, y luego le dijo a Narváez: ve ahí y toma el mando. La orden es: no disparéis, ni un hombre debe moverse hasta que yo lo ordene. Estaré en el techo donde podré ver todo lo que pasa. Ven, Pedro. Venga, don Moctezuma. De hecho, cogió la mano del venerado orador y lo tiró del trono.
Todos los que nos encontrábamos en el salón del trono lo seguimos, corriendo por las escaleras hasta llegar a la azotea, y pude escuchar a Malitzin que jadeando repetía a Moctezuma las instrucciones de Cortés. Vuestra gente se está reuniendo en la plaza. Se dirigirá a ellos. Haga la paz con ellos, y si vos lo deseáis, podéis echar toda la culpa sobre nosotros los españoles. Dígales lo que sea con tal de mantener la calma en esta ciudad. La azotea había sido un jardín poco antes de la primera llegada del hombre blanco, pero había estado sin ser atendido desde entonces, y además había aguantado todo un invierno, en donde las ruedas pesadas de los cañones no habían hecho surcos, solo quedaba un terreno seco y árido, ramas secas, arbustos pelones, cabezas de flores muertas y hojas parduzcas barridas por el viento. Desde esa plataforma desolada y sombría, Moctezuma pronunció su último discurso. Todos nosotros fuimos hacia el parpateo que dominaba la plaza y nos paramos en fila a lo largo de esa barda, asomándonos hacia el corazón del único mundo. Fácilmente se identificaban los 1000 o más españoles que estaban en la plaza por el brillo de sus armaduras, ya fuera que estuvieran parados o moviéndose inseguros entre la multitud de mexica que casi los doblaba en cantidad, y quienes estaban llegando y convergiendo hacia nosotros. Como el mensajero había informado, había tantos hombres como mujeres, y solo vestían su ropa de diario y no mostraban ni interés en los soldados o en el hecho sin precedente de que un campamento armado se hubiera levantado sobre esa tierra sagrada. Solamente se abrieron camino entre ese desorden sin prisas pero sin titubear, hasta que debajo de nosotros hubo una multitud compacta. El cabo tenía razón, dijo Alvarado, no traen ninguna arma. Cortés le respondió con actitud, justamente la clase de oponentes que te gustan, Pedro. Y la cara de Alvarado casi se puso tan roja como su barba. Dirigiéndose a todos sus hombres presentes, Cortés dijo, nosotros hagámonos para atrás, que no nos vean. Deja que el pueblo solo vea a su soberano y a sus señores. Él, Malitzin y los otros retrocedieron hasta quedar en medio de la azotea. Moctezuma se aclaró nerviosamente la garganta y luego tuvo que gritar 3 veces, cada vez más fuerte, antes de que la multitud lo pudiera escuchar entre su propio murmullo y el ruido del campamento. Algunos puntos negros se convirtieron en color carne al levantar sus cabezas, hasta que finalmente todos los mexica congregados estaban mirando hacia arriba, y muchas de las caras blancas también, y entonces la multitud se calló. Mi pueblo, empezó Moctezuma con voz ronca. Aclaró su garganta otra vez y entonces dijo fuerte y con claridad, mi pueblo. Tu pueblo. Y ese grito hostil y concentrado llegó hasta nosotros, y luego un clamor de gritos confusos y enojados. El pueblo que traicionaste, tu gente son los blancos, tú no eres nuestro orador, ya no eres venerado. Me extrañó oírlo, aunque ya lo había estado esperando, sabiendo que todo había sido arreglado por Cuitláhuac y que todos los hombres de esa multitud eran guerreros temporalmente sin armas, para aparentar que toda la población se reunía para hacer patente su público desprecio. Más bien debería decir que no estaban armados con armas ordinarias, porque en ese momento todos sacaron piedras y pedazos de adobe, los hombres debajo de sus mantos, las mujeres debajo de sus faldas, y gritando imprecaciones comenzaron a lanzarlos hacia arriba. La mayoría de las pedradas de las mujeres no llegaron a la azotea, sino que golpearon contra el muro del palacio debajo de nosotros, pero bastantes piedras alcanzaron la azotea y tuvimos que evadirlas. El sacerdote Huitzilopochtli lanzó una exclamación muy poco sacerdotal cuando una de las piedras lo golpeó en un hombro. Varios de los españoles que estaban detrás de nosotros también maldijeron al ser alcanzados por las pedradas. El único hombre, y debo decir lo que no se movió, fue Moctezuma. Se quedó donde estaba erguido, levantando sus brazos en gesto de conciliador, y gritó por encima del ruido: ¡Esperen!
Lo dijo en náhuatl, Mixchia. Y fue entonces cuando le golpeó una piedra en la frente, se tambaleó hacia atrás y cayó inconsciente. Cortés tomó inmediatamente otra vez el mando y me gritó, atiéndelo, haz que descanse. Y agarrando a Cuitláhuac del manto y apuntándole con su dedo, le dijo, haz lo que puedas, di lo que sea. Hay que calmar esa multitud. Malitzin le tradujo a Cuitláhuac y éste estaba en el parapeto gritando, cuando yo junto con 2 oficiales españoles cargamos el cuerpo flojo de Moctezuma hacia abajo y lo llevamos nuevamente al salón del trono. Acostamos al hombre inconsciente en una banca que estaba allí y los 2 oficiales salieron corriendo hacia afuera, me imagino que para ir en busca de alguno de los cirujanos de su ejército. Me puse de pie y contemplé el rostro de Moctezuma relajado y tranquilo a pesar del chichón que empezaba a salir sobre su frente. Entonces pensé en muchas cosas, en los eventos y sucesos de nuestras vidas simultáneas. Recordé su desafío desleal hacia su propio venerado orador Ahuizotl durante la campaña de Huascayac, y en la forma tan innoble y miserable en que trató allí de violar a la hermana de mi esposa, y en sus muchas amenazas en mi contra en el transcurso de los años, y de su manera tan rencorosa de enviarme a Yaxchilán, en donde mi hija Nuchipa murió, y en sus débiles vacilaciones desde que aparecieron los primeros hombres blancos en nuestras costas, y en su traición al intento hecho por los hombres más valientes de librar a nuestra ciudad de esos hombres blancos. Sí, tenía muchas razones para hacer lo que hice y algunas de ellas eran inmediatas y urgentes, pero supongo que sobre todo eso lo maté para vengarme de su viejo insulto a Biurribé, quien había sido la hermana de Sinyaya y que entonces era mi esposa, aunque fuera solo de nombre. Estos recuerdos pasaron por mi mente en un momento. Dejé de verlo y miré alrededor del cuarto buscando un arma. Había 2 guerreros tezcalteca en la habitación a quienes habían dejado como guardias y le hice una seña a uno de ellos para que me acercara. Este vino ceñudo hacia mí y cuando estuvo cerca le pedí que me diera la daga de obsidiana que llevaban en la cintura. Él me miró todavía más ceñudo, sin estar seguro de mi identidad, rango o intención, pero entonces se la pedí como a un gran señor, con voz fuerte e inmediatamente me la entregó. La coloqué con cuidado porque había presenciado suficientes sacrificios como para saber exactamente dónde está el corazón en un pecho humano. Y entonces la empujé hasta el fondo y el corazón de Moctezuma dejó de latir para siempre. Dejé la daga en la herida, así es que solo un poco de sangre salió de ella. El guardia Tezcaltecatl se quedó viendo horrorizado y luego él y su compañero salieron corriendo del cuarto. Apenas lo hice a tiempo. Escuché el clamor de la multitud, aunque se oía un poco más apaciguada. Entonces toda la gente que se encontraba en la azotea bajó ruidosamente las escaleras por el corredor y entraron al salón del trono. Hablaban alterados o preocupados por sus diferentes idiomas, pero de pronto se quedaron callados al pararse en el umbral de la puerta y cuando se dieron cuenta de la enormidad de mi hazaña, se acercaron lentamente todos juntos, los españoles y los señores mexica, sorprendidos, y muchos miraron el cuerpo de Moctezuma, la empuñadura de la daga que salía de su pecho, a mí que estaba imperturbable parado junto al cadáver. Cortés me miró con sus ojos opacos y dijo con suavidad peligrosamente, ¿qué has hecho? Contesté. Lo que ordenó, señor, lo puse a descansar. Maldita tu insolencia, hijo de puta, dijo, pero aún sin levantar la voz con furia contenida, ya he escuchado tus burlas antes. Con calma meneé mi cabeza, porque Moctezuma está descansando, capitán general. Quizás también todos nosotros podremos descansar un poco, incluyéndolo a usted. Dejó caer a uno de sus dedos sobre mi pecho, luego lo alzó apuntando hacia la plaza. Afuera hay un levantamiento que puede terminar en guerra,
¿Y quién va a controlar ahora a esa gente? Moctezuma no lo hubiera hecho, ni vivo ni muerto. Pero aquí se encuentra su sucesor, su hermano Cuitláhuac, un hombre de mano firme y un hombre que aún es respetado por esa gente. Cortés se volvió para mirar al jefe guerrero, aunque con ciertas dudas, y yo pude adivinar lo que pensaba. Cuitláhuac podría dominar a los mexicas, pero Cortés aún no dominaba a Cuitláhuac. Como si también adivinara sus pensamientos, Malitzin dijo: podemos poner a prueba al nuevo soberano, señor Hernán. Vayamos nuevamente a la azotea, mostremos el cadáver de Moctezuma a la multitud, dejemos que Cuitláhuac proclame su sucesión y veamos si la gente obedece su primera orden. Que nos vuelvan a servir y alimentar bien otra vez en este palacio. ¡Qué idea tan astuta, Malinche!, dijo Cortés. Dale esas instrucciones precisamente. También dile que debe aclarar bien que Moctezuma murió. Y sacó la daga del cuerpo y mirándome de mala manera siguió que Moctezuma murió a manos de su propia gente. Así pues, regresamos a la azotea, pero todos nos quedamos atrás mientras Cuitláhuac, tomando el cadáver de su hermano en brazos, se paró junto a la barda y gritó para atraer la atención. Mientras mostraba el cadáver y les comunicaba la noticia, el ruido que nos llegó de la plaza fue un murmullo que parecía de aprobación. Entonces sucedió otra cosa. Una lluvia suave empezó a caer del cielo como si Tlaloc, y solo Tlaloc y ningún otro ser más que Tlaloc, lamentara el final de los caminos, los días y el reinado de Moctezuma. Cuitláhuac habló lo suficientemente fuerte como para ser escuchado por la gente reunida abajo, pero de una manera tranquila y persuasiva. Malitzin le tradució a Cortés y le aseguró: el nuevo gobernante habla según se le indicó. Al fin Cuitláhuac se volvió hacia nosotros y nos hizo un gesto con la cabeza para que todos nos acercáramos al borde de la azotea, mientras que 2 o 3 sacerdotes le quitaban el peso del cadáver de Moctezuma. La gente que había estado sólidamente apretada bajo el muro del palacio se estaba separando y abriéndose camino otra vez entre la baraúnda del campamento. Como algunos de los soldados españoles estaban todavía nerviosos y ponían sus manos sobre sus armas, Cortés les gritó: dejad que vayan y vengan sin impedírselo, mis muchachos. No traen comida fresca. Los soldados estaban gritando alegremente cuando todos bajamos de la azotea por última vez. Una vez que estuvimos en el salón del trono, Cuitláhuac miró a Cortés y dijo: ¿tenemos que hablar? Cortés estuvo de acuerdo. Sí, debemos hablar, y mandó llamar a Malitzin como si desconfiara de mi traducción. Sin la presencia de su propio traductor, Cuitláhuac dijo: el que yo le diga a la gente que soy su güey tlatoani no quiere decir que lo sea. Deben observarse ciertas formalidades y en público. Comenzaremos las ceremonias de sucesión esta misma tarde cuando aún quede algo de luz. Como sus tropas han ocupado el corazón del único mundo, yo, junto con los sacerdotes y el consejo de voceros, con un gesto de su abrazo, incluyó a cada uno de los mexicas que nos encontrábamos en la habitación. Nos iremos a la pirámide de Tlatelolco. Cortés dijo: oh, pero seguramente que no lo haréis ahora. La lluvia se está convirtiendo en una tormenta. Esperad a un día más propicio, mi señor. Os invito como nuevo venerado orador a que seáis mi huésped en este palacio como lo fue Moctezuma. Cuitláhuac contestó con firmeza: si permanezco aquí, no seré el venerado orador, por lo tanto soy inútil como su huésped. ¿Qué prefiere? Cortés frunció el ceño. No estaba acostumbrado a oír hablar a un venerado orador como venerado orador. Cuitláhuac continuó: aún después de quedar formalmente confirmado como güey tlatoani por los sacerdotes y el consejo de voceros, debo ganarme la confianza y la aprobación de la gente. Podría hacerlo si les dijera exactamente cuándo piensa partir el capitán general y su compañía de este palacio. Bueno, dijo Cortés, prolongando la palabra,
dejando claro que no se había tomado el tiempo de pensar en eso y que no tenía ninguna prisa. Le prometí a vuestro hermano que partiría cuando estuviera listo para llevarme el regalo del tesoro que ofreció donarme. Ahora ya lo tengo, pero me llevará algo de tiempo en el hacerlo derretir para poder transportarlo a la costa. Eso le podría llevar años, dijo Cuitláhuac. Nuestros orfebres rara vez trabajan con pedazos grandes de oro, así es que usted no encontrará ninguna facilidad en esta ciudad para hacer la profanación de derretir todos esos incontables objetos de arte. Y no debo quedarme aquí por años, abusando de la hospitalidad de mi anfitrión, dijo Cortés, así que ordenaré que se lleve el oro a tierra firme y dejaré que mis propios orfebres lo hagan más compacto. Groseramente le dio la espalda a Cuitláhuac y se dirigió a Alvarado diciéndole en español: Pedro, manda traer a algunos de nuestros artesanos. Déjame ver, que quiten estas puertas bromosas y todas las otras que hayan en el palacio, que se construyan unas angarillas pesadas para poder cargar todo ese oro. También ve que se hagan los arneses adecuados para que los caballos puedan tirar de las anarguillas. Se dirigió nuevamente a Cuitláhuac. Mientras tanto, señor orador, os pido vuestro permiso para que yo y mis hombres permanezcamos en la ciudad por lo menos un tiempo razonable. La mayor parte de mi compañía actual, como vos sabéis, no estuvo conmigo durante mi visita previa y como es natural están muy ansiosos por ver los atractivos de vuestra gran ciudad. Por un tiempo razonable, entonces, repitió Cuitláhuac, asintiendo con la cabeza. Así se lo haré saber a la gente y les pediré que sean tolerantes hasta afables, si es que pueden serlo. Ahora, mis señores, yo los dejamos para comenzar los preparativos para el funeral de mi hermano, así como mi propia ascensión. Cuanto más pronto terminemos estas formalidades, más pronto podré ser su huésped de verdad.